avanzando sus trabajos? A ver, todos los grupos, ¿cómo van con su trabajo? Sí, ingeniero, estamos analizando los temas y ya estamos recolectando información y así estamos organizando nuestros esquemas también. Ya, muy bien. Nuevamente hago recordar de que tienen que tener fundamentos teóricos, ¿ya? De eso se trata, porque como nosotros en edafología vamos a estudiar propiedades físicas, propiedades químicas, tenemos que tener bien claro cómo esas características físicas, ¿no?, influyen en los procesos de contaminación. De eso se trata. Entonces, ahí vamos a comprender los mecanismos, ¿no?, físicos, químicos, que intervienen, ¿no?, en la contaminación del suelo, ¿no? Por eso hay que tener una base teórica. ¿Qué dice tal autor? ¿No? ¿Qué dice tal, o en alguna información, ¿no?, que ustedes tienen que buscar? Es un sustento teórico. Muy bien. Entonces, ya están suficiente la cantidad de alumnos. Vamos a pasar lista, ¿ya? Voy a hacer rápidamente voy a llamar a lista. A ver, Álvarez Sedano. Buenas tardes, ingeniero. Presente. Buenas tardes. Buenas tardes, sí. Arias Sánchez. Buenas tardes, ingeniero. Presente. Ya, muy bien. Arrasco Kulki. Buenas tardes, ingeniero. Presente. Buenas tardes. Bobadilla. Buenas tardes, ingeniero. Presente. Buenas tardes. Bolívar. Buenas tardes, ingeniero. Presente. Muy bien. Buleje. Sí, ingeniero, me comunicó mi compañera que tuvo que irse de viaje y ha tenido problemas con la laptop para conectarse hoy día. Ya, justificamos su asistencia. Camasca. Cangalaya. Buenas tardes, ingeniero. Presente. Muy bien. Carrera, perdón. Buenas tardes, ingeniero. Presente. Buenas tardes. Castro Marcos. Presente, profesor. Buenas tardes. Muy bien. Collatupa. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Chávez González. Buenas tardes, ingeniero. Presente. Buenas tardes. Cóndor Oré. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Coronel Arenas. Presente, ingeniero. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Cule Paucara. De la Cruz Pujay. Buenas tardes, ingeniero. Presente. Buenas tardes. Guamán Ibarra. Buenas tardes, ingeniero. Presente. Buenas tardes. Juárez. Buenas tardes, ingeniero. Presente. Buenas tardes. León Palacios. Buenas tardes, ingeniero. Presente. Buenas tardes. Letona Correa. Buenas tardes, ingeniero. Presente. Buenas tardes. Linares Mamani. Buenas tardes, ingeniero. Presente. Muy bien. Márquez Gómez. Buenas tardes, ingeniero. Presente. Muy bien. Martos Sangay. Buenas tardes, ingeniero. Presente. Buenas tardes. Miranda Palacios. Neira Teresa. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Pardo. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Parián. Buenas tardes, ingeniero. Presente. Buenas tardes. Quispe de la Cruz. Quispe Pariona. Ingeniero, buenas tardes. Presente. Buenas tardes. Rodríguez Domínguez. Buenas tardes, ingeniero. Presente. Buenas tardes. Rosales. Sayas Tirado. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. ¿Rosales? Sí. Ya, correcto, Rosales. Sayas Tirado. Sí, ingeniero. Buenas tardes. Presente. Buenas tardes. Soto Alzamora. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Muy bien. Bueno, Ticona.
Buenas tardes, ingeniero presente. Buenas tardes. Vila Guapaya. Buenas tardes, ingeniero presente. Buenas tardes. ¿Alguien? Sí, ingeniero Camasca Edgar está en la reunión, solo que tiene problemas con su audio. Ha escrito en el chat. Ya, correcto. ¿Quién más? Cule Paucará Diego también está en la reunión, solo que también presenta problemas de conexión. Ya. Miranda. Quispe de la Cruz. Ya, entonces está la lista del día de hoy. Bien, o la asistencia del día de hoy. Vamos a explicarles un poco el procedimiento, decíamos, para la descripción del perfil del suelo. Y es cierto que yo les he entregado 2 documentos, ¿no?, con la que se tienen que ayudar para poder describir el perfil del suelo, ¿no?, partiendo desde la parte superficial hacia la profundidad, ¿no?, al perfil propiamente dicho. El trabajo consiste en completar la información, ¿no?, en las tarjetas, tanto de la parte superficial como de la parte, ¿no?, del perfil del suelo. Entonces, parecía un poco incompleto sobre relieve, pendiente, drenaje, vegetación, fisiografía, pedregosidad, profundidad efectiva, ¿no? Para esto he preparado un pequeño, digamos, manual para que ustedes se guíen, ¿no?, con esta información a la hora de describir tanto la parte superficial como la parte del perfil del suelo, ¿ya? Entonces yo le voy a enviar al final de esta reunión, ¿no?, la información correspondiente. A ver, voy a proyectar solamente para explicar algo aquí. Observamos, ¿no?, una calicata aperturado de esta manera. Pero antes, ¿no?, previamente tenemos que hacer algo antes. No solamente es salir al campo, no directamente, sino que en gabinete hay que realizar ciertos trabajos previos, ¿no?, previos, antes de la salida al campo, ¿no?, una etapa de planificación. ¿Por qué? Porque no sabemos a dónde vamos a llegar. Tenemos que hacer una fase de reconocimiento. Pero el trabajo se hace en gabinete utilizando fotografías aéreas o imágenes satelitales, ¿no?, ahora, y con la ayuda de algunos mapas temáticos como zonas de vida, y luego determinando el mapa fisiográfico, ¿no? Recordemos que hemos dicho desde el inicio de que los suelos estarán ubicados siempre en alguna unidad fisiográfica, ¿no?, en una terraza, en una ladera, en una colina, bueno, ¿no?, en cualquier tipo de unidad fisiográfica, ¿no? No está en otro lugar, siempre va a estar, ¿no?, ubicado en una unidad fisiográfica, para el cual tenemos, ¿no?, luego de haber hecho un análisis fisiográfico, tenemos que ubicarlo, ¿no? ¿En qué lugar del terreno, en qué parte del terreno, ¿no?, que corresponde a una unidad fisiográfica vamos a aperturar una calicata? Eso es la fase, ¿no?, previa. Pero si ubicamos un punto, ¿no?, en un lugar, vamos a tener ya también las coordenadas geográficas, ¿no? Entonces, en el gabinete decimos, vamos a hacer una calicata en ese punto y otra calicata en otro punto, ¿no?, como representativo de todo ese terreno que voy a estudiar. Salgo al campo y luego, ¿no?, con la ayuda de un GPS me ubico, ¿no?, en ese lugar. Pero ¿qué pasa a veces, ¿no? Cuando salimos al campo, no es como lo que hemos visto en un mapa fisiográfico, ¿no? Perdón, sí, pues un mapa fisiográfico. No es igual, ¿no?
De repente puede haber una roca, no hemos visto eso, ¿no? En imagen satelital o en la elaboración del mapa fisiográfico. Y no vamos a hacer una calicata sobre una piedra. O de repente algún obstáculo, ¿no? De repente encontramos ahí un charco ¿no? de agua. Tampoco no vamos a hacer una calicata ahí, ¿no? Entonces tenemos que tomar la decisión, ¿no? Corregir en qué lugar hacemos la apertura de calicata. Ese es el trabajo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, si nos hemos equivocado en algo, ¿no? En el mapa fisiográfico, ubicándolo, entonces corregimos, ¿no? Nos deslizamos a un lado, ¿no? Nos trasladamos a un lado, entonces fijamos nuevamente las coordenadas UTM, ¿no? De ese punto donde se va a aperturar la calicata. Ya después de haber ubicado, entonces se procede ahora sí a aperturar la calicata con las herramientas que ya hemos mencionado, ¿no? Desde luego una lámpara recta, una pala para sacar el material, ¿no? De la profundidad, luego un pico para, digamos, ¿no? Aflojar el suelo, ¿no? Con la ayuda de esas herramientas, ¿no? Y también tomando en cuenta las dimensiones, ¿no? de la calicata. Tenemos que tomar en cuenta cuánto de ancho, cuánto de largo y cuánto de profundidad. La profundidad va a variar. También el ancho y el largo puede variar, ¿no? Todo depende del manejo de la persona que está a cargo, ¿no? de describir el perfil del suelo. Con fines didácticos, ¿no? En edafología para los alumnos, recomendamos que el ancho, ¿no? El ancho sea 1 metro, ¿no? Pero este perfil, que es una sección vertical, ¿no? Debe ser, pues, ¿no? Recto hacia abajo, debe mantenerse, entonces, como si fuera, ¿no? una sección de forma rectangular, ¿no? Bien recto hacia abajo, ¿no? Ambos lados. Entonces, mantener 1 metro de ancho. La profundidad es variable, de 1 metro 20, 1 metro 50, 1 metro 80, 2 metros podemos tener si es que es suelo profundo. Entonces, nuevamente, ¿no? El ancho puede variar, el largo también, y la profundidad también, ¿no? Pero es recomendable aproximadamente que este ancho sea pues unos 80 centímetros, 1 metro. Y la profundidad variable. Y el ancho, el largo puede ser 1,5 metros, 2 metros. Si yo quiero hacer aquí, en esta parte, una escalerita que me facilite ingresar, mejor. Entonces se supone que el largo debe ser 2 metros, 1,80 metros. Entonces, lo importante es que tengamos una sección vertical en el cual vamos a, ¿no? delimitar los horizontes principales y los subhorizontes que contiene el horizonte principal. Los horizontes transicionales, ¿no? Y sacar las muestras de cada uno de los subhorizontes, ¿no? Y también de los horizontes principales. Eso es el trabajo que se tiene que hacer. También la consideración que hemos mencionado. Lo posible, este perfil, ¿no? A la hora que leamos el perfil, esté orientado a la luz del sol, ¿no? Y tanto para la lectura como también para la toma de la fotografía. Recuerden que hay que presentar fotografías mínimo, ¿no? Una foto del paisaje, ¿no? A nivel superficial donde está ubicada la calicata, y también una foto mínimo del perfil del suelo. ¿Puede ser más? Sí puede ser más. ¿Ya? Puede ser más. Entonces, eso es una información que nos va a ayudar, ¿no? A describir ciertas características externas y también internas, ¿no? En el perfil del suelo. Luego, ya empezamos a describir, ¿no? Iniciaríamos con la parte superficial y luego con la parte ya del perfil del suelo. En la clase anterior habíamos mencionado, a ver, ¿se observa la tarjeta de descripción? Perdón. Hola, buenas. Sí. ¿Sí? Ya, correcto. Entonces, esto es la tarjeta que se usa, ¿no? Decíamos, el Ministerio de Agricultura, antes, ¿no? Con la Oficina
que se denominaba Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales, ONER, que luego pasó a ser INRENA, ¿no? Utilizaban estas tarjetas de descripción de la parte superficial en los diferentes proyectos desarrollados a nivel nacional, ¿no? Para describir los tipos de suelos. Y aún hasta el momento se siguen utilizando. De repente, algunas informaciones no, porque no hay proyectos, ¿no? No podemos completar algunas informaciones, pero sí el resto todavía sigue, ¿no?, siendo válido para la descripción del perfil del suelo. Bien, entonces aquí tenemos, ¿no?, información, proyecto, serie de suelos, fecha en que vamos a realizar la calicata, el número de calicata, ¿no?, la taxonomía de suelos según clasificación, ¿no?, de la FAO, capacidad de uso, aptitud de riego, zona de vida, localidad, clima, ¿no? En clima nos referimos a la precipitación, temperatura, ¿no?, media, vegetación o cultivos, el tipo de vegetación, el material madre, la litología predominante, fisiografía, distribución de raíces, relieve, drenaje, salinidad o alcalinidad, pendiente, escurrimiento superficial, napa freática, erosión, permeabilidad, pedregosidad superficial, altitud, humedad, ¿no?, y otras anotaciones. Toda esta información corresponde a la parte superficial. Es importante que cuando van en grupo, entonces una parte, ¿no?, del personal o de los alumnos se aboquen a llenar esta información. Y el otro grupo, ¿no?, netamente del perfil del suelo. Ahora, si vamos al perfil del suelo, ¿no?, entonces continuamos con la tarjeta, la segunda parte, que es la tarjeta de descripción del perfil netamente. Esto corresponde, ¿no?, a la determinación de los horizontes, ¿no?, que se encuentran en el perfil del suelo. Entonces aquí podemos tener AP, de repente A2, C1, C2, ¿no?, R de repente. O si no, AP, A2, B1, B2, C1, R. Esto es variable, ¿no? Si hemos considerado nosotros los horizontes, ¿no?, con la designación de los horizontes principales con letras mayúsculas. Entonces, no necesariamente vamos a encontrar todos los horizontes principales, no necesariamente. ¿Qué debemos hacer entonces en cada uno de los horizontes principales o subhorizontes? Empezamos a determinar sus características físicas, ¿no?, y químicas. Entonces aquí tenemos sus características físicas hasta una parte, ¿no? Luego tenemos ya las características químicas, ¿no?, del suelo. En eso consiste entonces. Como ejemplo habíamos dicho acá, ¿no? Horizonte AP. La profundidad lo medimos con una cinta métrica, 20 centímetros, ¿no? Color. El color del suelo se determina en dos condiciones de humedad. Puede ser en suelo seco o puede ser en suelo húmedo, pero no en suelo mojado. No en suelo mojado. Ahora me preguntarán ustedes, profesor, pero ¿cómo me doy cuenta si el suelo está seco, si el suelo está húmedo o el suelo está mojado? Es fácil. Recogen del suelo, ¿no?, de cada uno de los horizontes, recogen un suelo y no, un PET, un terrón, ¿no?, un agregado, cualquiera, ¿no?, con esos nombres, entonces se pone a la palma de la mano, ¿no? Se pone entonces ahí un terrón. Ahora, sobre ese terrón vamos a agregarle gotitas de agua, ¿no? Hacemos caer 3, 4 gotas de agua y si ese terrón cambia de color, ¿no?, entonces estaba seco. Ya, estaba seco. Si con gotas de agua, ¿no?, o sea, lo mojan, cambia de color, estaba seco. Pero si ustedes echan la gota de agua, no cambia de color, entonces estaba húmedo, ¿no? Estaba húmedo, pero si el suelo está húmedo, no va a mojar la palma de la mano,
solamente el suelo estaba húmedo, ¿no? Está en su capacidad de campo, ya no sale gotas de agua hacia abajo. Entonces estaba húmedo. Pero si ya moja la palma de la mano, entonces el suelo estaba mojado. ¿Ya? Entonces esas tres condiciones de humedad hay que tomar en cuenta, tanto para determinar color, también para determinar consistencia. Ahora vamos a ver más a la derecha. Por tanto, el color del suelo se debe tomar cuando el suelo está seco o está húmedo, pero no en mojado. Aquí tenemos entonces el color determinado, ¿no? Esto todavía no hemos estudiado. En la siguiente clase vamos a ver todas esas propiedades físicas y químicas. Luego tenemos la textura del suelo, ¿no? Es una característica física que nos indica qué cosa, la predominancia o el contenido relativo de las partículas del suelo, arena, limo y arcilla. Cuánto por ciento de arena, cuánto por ciento de limo y cuánto por ciento de arcilla contiene el suelo, ¿no? Entonces tenemos una clase textural. Ejemplo aquí, franco, arcillo arenoso. Luego, modificador textural, presencia de fragmentos grandes. Eso lo vamos a ver también en textura, ¿no? A partir de qué tamaño se considera como modificador textural del suelo. Encontramos fracciones, ¿no?, un poco más grandes, mayores de 2 milímetros de diámetro, entonces podemos, ¿no?, considerar como modificadores texturales. Luego determinamos estructura del suelo, ¿no? Observando, ¿no?, recogiendo, tocando, ¿no?, también al tacto, ¿no?, la estructura del suelo. Entonces, el nombre de la estructura está compuesto por tres características, ¿no? Tipo, forma, tamaño, clase, grado, claridad, ¿no? Acá tenemos G, F, D. Luego vamos a ver también, entonces, ¿no?, estas características. Luego tenemos la consistencia. Dice, la consistencia podemos tomarlo, ¿no?, o podemos determinarlo en las tres condiciones de humedad del suelo: en seco, en húmedo o en mojado. ¿Ya? En cualquiera de ellos, ¿no?, debo indicar, ¿no?, en seco, en húmedo o en mojado. Luego, ya determinamos el pH del suelo con la ayuda, ¿no?, en el campo, si podemos utilizar un pHímetro, pues, ¿no? Un pHímetro. En el laboratorio se utiliza el potenciómetro, más preciso. Luego, el contenido de materia orgánica, ¿no?, haciendo uso del agua oxigenada a 40 volúmenes, ¿no? Luego tenemos aquí el porcentaje de saturación de bases, esto vamos a determinar, ¿no?, luego, y el contenido de carbonatos, ¿no?, también usando aquí un gotero con agua, perdón, con ácido clorhídrico, ¿no?, o a veces el ácido muriático, ¿no?, para determinar carbonatos, ¿no? La conductividad eléctrica lo utilizamos, no, perdón, lo determinamos haciendo uso, ¿no?, en este caso, de un instrumento digital también que se denomina el conductivímetro, ¿no? El conductivímetro. Entonces, en eso consiste describir el perfil del suelo, ¿no? Pero lo tenemos que hacer horizonte por horizonte, ¿no?, según lo que encontremos en el perfil del suelo. Demora, ¿no? Demora, pero hay que hacer esos trabajos de campo. Entonces, para no estar demorando mucho, ¿no?, a ver, en esta parte, en la primera parte de aquí, ¿no?, que es lo mismo, aquí, ¿no?, hay un manual para determinar, ¿no?, cuál de ellos corresponde, ¿no?, para completar esta información, ¿no?, en blanco. Eso es lo que quería mostrarles ahora, ¿no? Que de repente en la otra información no está tan completa o no está tan entendible. Pero ahora sí le voy a enviar esta información. Ya, entonces, vamos a ver. Bueno, esto es lo mismo.
Empezamos con la información general, ¿no? De las características ecofisiográficas, ¿no? De la parte externa. Lo que está en la ficha, ¿no? La ficha. Entonces, la descripción del perfil del suelo se realiza en el formato de la ficha o tarjeta de descripción. No olviden esas dos partes. Entonces, primero, para la parte superficial, ¿no? Ponemos aquí número o código de la calicata. Si trabajan en grupos, yo no determino entonces qué número le van a poner a la calicata, ¿no? De acuerdo al grupo. Grupo 1, calicata 1, grupo 2, calicata 2, grupo 3, calicata 4, así. Entonces, para identificarlos, le ponemos un código, pues, ¿no? Un número, ¿no? Se coloca el código, que es un valor significativo de nombre del suelo, pero valioso para la coordinación de la información descriptiva y del laboratorio, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que saber, ¿no? A qué calicata corresponde el resultado, ¿no? Obtenido en el laboratorio. Número de suelo, se coloca, ¿no? El nombre del lugar, nombre del centro poblado, nombre del, si es que hay un río, hay quebradas, ¿no? O cero. Recuerdan que ponemos ahí un letrerito, ¿no? En papel A4 puede ser, ¿no? En un cartoncito de color blanco. Ponemos ahí calicata número 1, nombre del lugar, de repente nombre de la localidad, ¿no? Distrito, provincia, departamento, calicata número 1, el nombre de la persona que va a describir, ¿no? La fecha, ojo, la fecha, ¿no? Entonces ahí se pone, ¿no? La fecha. Luego tenemos aquí fecha de observación, indicar el día, mes y año, ¿no? Ponemos ahí 24/04, 2022. ¿Ya? Entonces se pone la fecha. Ubicación se indica ubicación política, departamento, provincia, distrito. Coordenadas, se colocan las coordenadas UTM determinadas, ¿no? Con la ayuda del GPS o otro instrumento, ¿no? Que tengamos a la mano. Altitud, metros sobre el nivel del mar. Forma de terreno, ¿no? El relieve se refiere a la forma de la superficie del terreno. Puede ser planos, ligeramente ondulados, disectados, escarpados, ¿no? Si es que es. Luego se pone aquí, ¿no? El tipo de paisaje. Paisaje a describir, ¿no? Se considera los grandes acontecimientos geológicos, ¿no? Y litológicos y edad. Por ejemplo, montañas de rocas, calizas, ¿no? Ya de repente esta información la obtenemos del mapa, ¿no? Geológico, ¿no? Información. INGEME tiene cartas a nivel nacional, ¿no? Entonces, ubicamos el lugar, nos llevamos una carta, ¿no? Geológica, entonces, ¿no? De ahí obtenemos esta información, o en el laboratorio. Puede ser terraza alta, terraza media, terraza baja, fondo de valle, ¿no? Cono de eyección, abanico aluvial, ladera de montaña, cima de montaña, meseta, cresta, escarpes, etcétera, etcétera, ¿no? Dependiendo del lugar donde se va a aperturar la calicata. En cuanto a vegetación, deberá ser descrita en primera instancia, ¿no? Por ejemplo, bosque de especies de hojas caducas, pastos altos, bosques, ¿no? Abiertos, o bosque húmedo, puede ser pradera altoandina, ¿no? Pastizal, entre otros nombres, ¿no? Propias del lugar, costa, sierra o selva. Uso de la tierra, ¿no? Implica el uso de la tierra, ya sea agrícola o no, ¿no? En donde la calicata es localizado. El uso de la tierra tiene gran influencia en la dirección y en la tasa de formación del suelo, ¿no? Cómo se está aprovechando el suelo. Su registro realiza considerablemente el valor interpretativo de los datos del suelo, ¿no? Puede ser cultivo, entonces cultivo de papa, cultivo de tomate, cultivo de otra hortaliza, habas, ¿no? En la sierra. Puede ser pastos naturales. Es decir, puede ser, ¿no? Vegetación natural o vegetación cultivada. Pero hay que indicar. Clima, mínimo esos dos parámetros que hemos indicado, temperatura y precipitación, ¿no? Temperatura promedio mensual en Celsius, en grados Celsius, ¿no? Y la precipitación media mensual en milímetros, ¿no? Como corresponde. Se puede añadir acá cómo ha sido el día sobre, ¿no? El día que se ha trabajado, soleado, nublado, lluvioso, ¿no? Que también puede ayudar en cierta forma a describir el perfil del suelo.
Zona de vida, igual, tenemos ya el mapa ecológico del Perú. Entonces, simplemente sacaremos de ahí la información que corresponde al lugar donde está ubicado la calicata, ¿no? Tipo de zona, o sea, ejemplo, bosque húmedo, ¿no? Tropical, o bosque húmedo montano tropical, dependiendo de su ubicación, ¿no? Está en la zona tropical, en la zona subtropical, o está en la zona, ¿no? Templada cálida. El Perú solamente tiene 3 zonas, ¿no? 3 zonas, ¿no? Zona tropical, zona subtropical y templada cálida hasta el límite con Chile, ¿no? Partiendo del Ecuador. Formación geológica o litológica, ¿no? Se refiere a las diferentes formaciones geológicas o litológicas, ¿no? Que se encuentran en las cartas. Por eso, con la ayuda de estas cartas de INGEMET, determinamos qué tipo de roca, ¿no? Predomina. O es la que a partir de esa roca se está formando el suelo. Número de muestras, colocar número de muestras colectadas en cada calicata. Bueno, esto es todavía relativo, ¿no? ¿Con qué fines estamos haciendo la calicata? ¿No? De repente hacemos una sola calicata, 4 calicatas, 8 calicatas, entonces, si queremos sacar muestras, ¿no? Para clasificación de suelos, llevaremos al laboratorio, ¿no? Varias muestras, ¿no? Varias muestras. Pero nosotros hacemos simplemente con fines de, ¿no? Reconocimiento de estudio. Aquí, ojo, no olviden siempre esta parte, material parental, ¿no? Material del cual se forma el suelo, pero puede ser de diferente naturaleza. Nosotros habíamos dicho, ¿no? Transportados, residuales, si son transportados por el viento, por el agua, ¿no? Por la gravedad, ¿cómo se denomina? Entonces aquí tenemos, ¿no? Aluvial, fluvial, coluvial, eólico, ¿no? O también puede ser, ¿no? por el agua en sus diferentes manifestaciones. Agua de mar, agua, ¿no? De río, en forma glacial, ¿no? Entre otros. ¿Ya? El nombre del material parental es indispensable. Pendiente donde está situado la calicata, ¿no? Entonces, para la pendiente, ustedes tienen esta tablita, ¿no? Aproximadamente, dice, plano ligeramente inclinada, ¿no? Entre 0 a 4%. No pueden poner ese porcentaje o también lo pueden colocar, ¿no? La letra mayúscula que corresponde a cada uno de ellos. Entonces, solamente, ¿no? Determinando en el campo, de repente con la ayuda de un eclímetro, ¿no? O de repente una brújula, cualquier instrumento, ¿no? Determinen el porcentaje, ¿no? De la pendiente. Ahora, la pendiente, hay 2 tipos de pendiente, ¿no? Una corta y una pendiente larga. ¿Ya? Entonces aquí está, es decir, la diferencia de altura, 100 metros horizontales. Los rangos de pendiente se presentan. Entonces, ¿cuándo es, no? Pendiente corta, pendiente larga. Entonces, según ello, determinan, ¿no? Qué tipo de pendiente tiene. Lo mismo el tipo de drenaje. ¿Qué cosa es drenaje? Rapidez y grado con el que el agua es removida del suelo en relación con el escurrimiento superficial y el movimiento de las aguas a través del suelo hacia los espacios subterráneos. Entonces, lo normal aquí, lo que se hace es, ¿no? Echar un poco de agua después de hacer la calicata y cómo es el comportamiento con respecto al drenaje, ¿no? Excesivo, dice rapidez con el que el agua es removida. Se mueve muy rápidamente, ¿no? Se queda algo excesivo rápidamente, bueno, con facilidad, pero no rápidamente, moderado, algo lenta, de tal manera que el perfil está mojado por un periodo pequeño, pero significativo de tiempo, muy pobre, tan lento que la lámina de agua permanece en la superficie casi todo el año. Entonces, ¿cómo es, no? ¿Cómo es el movimiento del agua, ¿no? En el suelo? Eso lo determinamos echando un poco de agua. Se pierde rápido a veces, ¿no? A veces queda ahí por mucho tiempo, ¿no? Y el paso es bastante lento. Profundidad efectiva es el espesor de las capas del suelo en donde las raíces de las plantas pueden penetrar fácilmente en busca de agua y nutrientes, ¿no? Su límite inferior está dado por unas capas de arcilla muy densas, capas extremadamente duras, en algunos casos materiales fragmentarios como gravas, piedras, ¿no? O napa freática como límite.
Entonces aquí determinamos, ¿no?, la profundidad efectiva del suelo, ¿no? Esa profundidad que las plantas pueden aprovechar normalmente, sin tener ninguna restricción, ninguna limitación. ¿Ya? Entonces puede ser menos de 25 centímetros, muy superficiales. Puede ser más de 150 centímetros. Entonces, ¿no?, profundidad efectiva muy profunda. Ya, muy profunda. Entonces, eligen, ¿no?, cualquiera de estas alternativas del cuadro. Pedregosidad superficial, igual, ¿no? Observamos en la información superficial, esa fotografía externa también nos ayuda, ¿no?, a determinar si hubo o si hay, ¿no?, pedregosidad superficial. A la proporción relativa, ¿no?, de piedras mayor de 25 centímetros de diámetro que se encuentra en la superficie del suelo. Entonces su clasificación se hace de esta manera, ¿no? Cobertura en porcentaje, ¿no? Porcentaje de cobertura de la superficie. De 0.01 a 0.1, ¿no? Distancia entre piedras menor a 20 metros, entonces decimos libre a ligeramente pedregoso. No vamos al extremo. 50 a 90%, ¿no?, de cobertura de la superficie, ¿no?, con pedregosidad. Entonces, menores a 0.05 de distanciamiento. Entonces, estamos hablando extremadamente pedregoso, ¿no? Entonces, la observación en la parte superficial, ¿no?, de la cantidad o de la presencia de fragmentos de rocas, ¿no?, de fragmentos de piedras. Entonces, podemos decir extremadamente pedregoso, pedregoso, moderadamente pedregoso o libre a ligeramente pedregoso. Erosión, pérdida, ¿no?, de la capa superficial del suelo. Si observamos, ¿no?, que hay desprendimiento, transporte, ¿no?, depositación de material al suelo por el escurrimiento superficial, entonces estamos, ¿no?, diciendo de que existe algún grado de erosión. Y ese grado de erosión se determina en base a este cuadro, ¿no? Entonces, cuando hablamos de erosión hídrica, podemos estar hablando de erosión laminar, surcos o cárcavas, ¿no? Esto depende de la profundidad, ¿no? Profundidad de la erosión. Laminar, muy superficiales, ¿no? Unas como las regueras, ¿no? Surcos, más o menos ya un poquito más profundos, ¿no? 10 centímetros. Cárcavas ya 30 centímetros, 40 centímetros, ¿no?, de profundidad. Entonces, estamos hablando de estos tipos ¿no?, de erosión. Entonces, el grado de erosión se mide de esta manera: muy ligera, ligera, moderada, severa o extrema, ¿no? Observando aquí arrastre, por ejemplo, imperceptible de partículas del suelo. Entonces, es muy ligera, no se está perdiendo casi nada, no parte del perfil del suelo superficial, ¿no? Severa, presencia abundante de surcos y cárcavas no corregibles, ojo, por las labores de cultivo. Así como hemos visto, ¿no?, morir a los suelos, bastante erosionados, ya no son cárcavas, sino se convierten en barrancos. Y sobre eso se tiene que establecer de repente ya andenes o simplemente diques, ¿no?, para controlar este tipo de erosión, en base a piedras, en base a maderas, en base al material existente del lugar, ¿no? Porque si vamos a decir o vamos a diseñar corrección de cárcavas, por ejemplo, en un lugar determinado, sin conocer el lugar, ¿no?, a base de piedra, cuando llegamos no hay piedras. O vamos a decir en base vamos a decir a madera o troncos, ¿no? Y de repente cuando vamos al lugar, no, escaso de árboles. No hay árboles, no podemos ni siquiera cortar, no encontramos ni eucalipto, ni molle, ni nada, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a diseñar corrección de ese tipo ¿no?, de erosión en base a un material que no tenemos al lado? Si llevamos de otro lugar, implicaría, ¿no?, mucho gasto. Y la cantidad. Permeabilidad se refiere a la velocidad con la que el agua se moviliza a través del perfil, ¿no? Se la relaciona con la textura del suelo. Entonces, también igual aquí tenemos, ¿no?, la permeabilidad, ¿no?, de los diferentes tipos de suelos de acuerdo a la textura. Pero esto en teoría ya existe.
¿no? Ya la permeabilidad de los suelos en base a la textura ya está determinada. ¿Ya? Hay cuadritos donde me dice cuánto es la permeabilidad, ¿no? Cuando la textura del suelo es arena franca, ¿no? Entonces ya está determinado eso. Eso sería la parte superficial. Y luego, ¿no? Pasamos al perfil del suelo exactamente. Para eso debemos tener entonces, ¿no? Una calicata aperturada. Ahora, después de la apertura calicate, empezamos a definir, empezamos a identificar horizontes, ¿no? Y subhorizontes en el perfil del suelo, con la ayuda de una picota, un cuchillo, ¿no? O un machete pequeño, ¿no? Entonces hacemos cortes verticalmente, ¿no? Para notar la resistencia en el corte, ¿no? Del suelo. Entonces, en base a eso, se determina, ¿no? Acá hay una primera capa, acá hay una subcapa, ¿no? La segunda, del segundo horizonte, ¿no? Hay un subhorizonte. Pero también recuerdan que yo les decía, lo primero, hay que determinar los horizontes principales, ¿no? Hasta ahí. Luego, empiezo ya a subdividirlo, ¿no? En subhorizontes, de acuerdo a sus características particulares. Color, textura, estructura, entre otros, ¿no? Concreciones. Entonces aquí ¿no? Se ha puesto pues ya los límites de cada una de las capas o subcapas, horizontes o subhorizontes, ¿no? Hasta la profundidad. Y luego se procede, ¿no? Ya a medir la profundidad, ¿no? También debo decirles de que la profundidad no se determina parte por parte, ¿no? No se determina parte por parte, sino con la ayuda de la cinta métrica, ¿no? Que empieza en 0, se tira hacia abajo, ¿no? En forma recta. Entonces, se hace la lectura continuada, ¿no? Vamos a decir 20, 40, 60, 80, ¿no? Entonces, ya por diferencia, se determina, ¿no? El espesor o la profundidad de los horizontes principales y subhorizontes, ¿no? Por diferencia. Muchas veces aquí, ¿no? Los alumnos quieren medir parte por parte con una wincha. No, no se hace eso, sino, ¿no? De manera continuada. Y luego, por diferencia, determinan la profundidad, ¿no? Parcial. Eso es el trabajo. Luego, ¿no? Sacar las muestras, decíamos, de cada uno de los horizontes principales y subhorizontes, depositarlas en la superficie, dividirlo en dos partes, ¿no? Una para determinar las características físicas y la otra parte para determinar las características químicas. No es bueno mezclarlos, no es bueno mezclarlos. Entonces empezamos por determinar el color, decíamos el color en seco o en húmedo. Y para eso utilizamos, ¿no? Esta carta de colores, ¿no? De suelos Mansell. Esta carta de colores de suelos Mansell, ¿no? Comprende entonces dos hojas, ¿no? Dos hojas, al lado derecho, al lado izquierdo. Entonces, estos constan de unas pastillitas de color, ¿no? Pastillas de color, y en la parte central tiene un agujero para poder comparar, ¿no? El color del suelo. Entonces se pone por la parte posterior, se coloca aquí y comparamos a qué color, ¿no? De estas pastillas se corresponde. Entonces hago la lectura primero aquí del matiz que está en la parte superior derecho, ¿no? Número y letra. Siempre R, I, R, no, Y, R, o simplemente Y. Esto es matiz, tenemos el valor acá, ¿no? Y aquí tenemos el croma. Entonces, el nombre del color estará formado por matiz y una fracción, ¿no? Entre valor y croma. Aquí tenemos, ¿no? Entonces, croma, valor, ¿no? Y el valor y el croma se hacen una fracción. Aquí, por ejemplo, tenemos, ¿no? 10 IR, que es matiz, y 4, que viene a ser el valor o value, y 3, el croma. Entonces, 10 IR, 4 tercios. Con este valor,
nos vamos al frente de, ¿no? de esta digamos, libreta de color o tabla de colores Mansell. Entonces determinamos el nombre del color del suelo en español, ¿no? Porque la mayoría está en inglés, pues, ¿no? La mayoría está en inglés. ¿Ya? Pero eso todavía vamos a verlo en clase nosotros. Nos estamos adelantando, ¿no? Para describir entonces el perfil del suelo. Límite de horizontes, ¿no? Cuando describíamos, observamos esto, ¿no? Los límites. La determinación del límite entre los horizontes de un perfil se realiza sobre la base de dos factores, ¿no? Nitidez y topografía. La nitidez, ¿qué cosa se refiere? Al espesor de la zona en donde el límite del horizonte puede ser localizado, sin estar en uno de los horizontes adyacentes. La topografía o forma del límite indica, ¿no? El contraste, la variación de profundidad, ¿no? Del límite. Entonces hacemos uso, ¿no? De estos cuadritos, cuadro, ¿no? 7 y cuadro 8. Vienen ahora otras características físicas, ¿no? La estructura del suelo. Esto se refiere al arreglo, al acomodo de las partículas, ¿no? Del suelo, cómo se están arreglando, cómo se están disponiendo esas partículas de arena, limo y arcilla, ¿no? En un PET o en un terrón. Esto se determina también en base a tres características, decíamos, ¿no? ¿Cuáles son esas características? Tipo o forma de estructura. Entonces, en tipo o forma de estructura vamos a tener acá. Puede ser de forma esferoidal, bloques, láminas, prismas o granos, o simplemente masivos, ¿no? ¿Cuál de ellos corresponde? ¿No? Entonces, aquí tengo las letras que debo utilizar. En algunos casos, ¿no? Se utilizan letras minúsculas acá, letras minúsculas. ¿Ya? La segunda característica es tamaño de estructura, o forma o tipo. Tipo o forma. Entonces, muy fina, fina, media, gruesa, muy gruesa, de acuerdo, ¿no? Aquí a la forma, ¿no? Del PET o agregado. Si es granular, mido el diámetro. Si es laminar, mido el espesor. Si es bloque, el diámetro. Si es prisma, el espesor. Y por último tengo aquí grado de estructura, grado o claridad. Entonces aquí puedo poner sin estructura, puedo poner débil, moderado o fuerte. ¿Por qué? Porque cuando yo someto una fuerza ¿no? Una presión con mis dedos para, ¿no? Vamos a decirle a un terrón para molerlo, ¿no? Entonces me va a quedar en la palma de mis manos unos PETs enteros, otros PETs partidos y material suelto. Entonces yo tengo que observar, ¿no? Cómo queda al final. Abundante material suelto, todos quedan enteros, o hay enteros, hay partidos y hay también sueltos, para decir si es débil, moderado o fuerte, ¿no? También pueden haber suelos, ¿no? Sin suelos, ¿no? ¿Cómo se llama? Sin agregación, ¿no? Entonces, grano simple, por ejemplo, la arena suelta. Masiva, ¿no? Los suelos arcillosos. Consistencia. Se refiere a la resistencia que ofrece un suelo a la acción de las fuerzas mecánicas. Es decir, nuevamente recojo un PET, ¿no? Un agregado, un terrón, y a eso me le someto ¿no? Con mis dos dedos una presión para romperlas, para desagregarlas. Y mido la resistencia que me ofrece, ¿no? ¿Qué grado de fuerza tengo que aplicarle para que, ¿no? Recién prácticamente se desagregue. Entonces yo puedo hacerlo cuando el suelo está seco, cuando el suelo está húmedo y cuando el suelo está mojado. En esas tres condiciones, ¿no? Por eso decíamos acá, en seco, en húmedo y en mojado. ¿Qué términos debo utilizar en suelo seco? Suelta, suave, ligeramente dura, dura, muy dura, extremadamente dura, ¿no? Porque eso es lo que se siente cuando uno empieza a apretar, ¿no? Un suelo seco. A veces muy, ¿no? Muy suelta, muy suave, ligeramente suave. O
a veces extremadamente dura. Pero cuando está en húmedo, ya no voy a utilizar esos términos. Voy a utilizar, ¿no? Suelta así, pero empiezo a utilizar friable, ¿no? Muy friable, 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 firme, muy firme, extremadamente firme. Los términos empiezan a cambiar, ¿no? Cambia. Y cuando está mojado, también cambiamos los términos, ¿no? No adherente, no se adhiere, o no adhesivo, ¿no? Puede ser ligeramente adhesivo, ¿no? Se pega a los dedos, mancha ¿no? las manos, o se adhiere a la lámpara o al pico, a las herramientas, ¿no? Muy adherente, eso tenemos que medir. Y también nos referimos a la plasticidad, ¿no? A la capacidad de deformarse, ¿no? De hacer de repente un objeto utilizando ¿no? el suelo mojado, como las arcillas, por ejemplo, ¿no? Se vuelven muy plásticos, ligeramente plásticos, demasiado plásticos, ¿no? O muy plásticos, ¿no? Cuando hago cintas, cuando hago bolitas, cuando hago ¿no? Cualquier objeto, ¿no? No se rompe. Entonces pueden ser no plásticos y muy plásticos. Fragmentos rocosos, la presencia, ¿no? de gravas, guijarros, piedras en el perfil, ¿no? del suelo, cuyos diámetros oscilan entre 2 a 600 milímetros, ojo, ¿no? Entonces tenemos aquí el cuadrito para decir, ¿no? No hay muy pocos, ¿no? De acuerdo al porcentaje presentado. Raíces. Igual, tamaño de las raíces se determina mediante la medición del diámetro o de las mismas, para lo cual se ha tomado como referencia, ¿no? Lo establecido por este manual. Para determinar la abundancia de raíces en el campo se ha tomado como referencia la siguiente clasificación, ¿no? que se aprecia. Entonces aquí simplemente aplican este cuadro. Luego, para contenido de carbonatos, utilizamos ácido clorhídrico, 15%, y decíamos, agregamos gotitas y vemos y observamos el grado de efervescencia, ¿no? Entonces aquí ponemos muy ligeramente efervescente, ligeramente efervescente, fuertemente efervescente, violentamente efervescente. Nosotros habíamos dicho, si no efervesce nada, le ponemos un 0. Si efervesce poco, ¿no? Una cruz. Si es mediano, 2 cruces. Y si es alto, 3 cruces. Así podemos determinarlo, ¿ya? Y de igual forma para la materia orgánica, pero ya no utilizamos ácido clorhídrico, sino agua oxigenada, ¿no? Agua oxigenada. Entonces, esto es lo que ustedes tendrían que, ¿no? O tienen que aplicar para describir el perfil del suelo, alumnos, ¿ya? Si hubiera alguna pregunta al respecto. En los trabajos posteriores, cuando ya vayamos a abordar los temas de propiedades físicas, propiedades químicas, al final ustedes tienen que saber, ¿no? Aperturar una calicata, tienen que describir la parte superficial y también describir un perfil del suelo. Ese es el objetivo del curso, ¿ya? Uno, comprender cómo se forman los suelos, de qué están formados los suelos, cuáles son sus propiedades físicas, propiedades químicas, ¿no? Entonces, posiblemente toda esta información les va a servir ¿para qué? Para determinar, ¿no? El comportamiento del suelo y también para determinar el grado de contaminación, ¿no? Si es que el suelo está contaminado, ¿no? En este caso. En eso consiste. Ahora, existe un manual de muestreo, ¿no? Y apertura de calicatas por el MINAN, exclusivamente para, ¿no? Suelos contaminados, ¿no? Y hay un, ¿cómo dice? Hay un manual, ¿ya? Y posiblemente pueden buscar y envío a los 2 delegados. O sea, hay que tener en cuenta todos los pasos, ¿no? Que se tienen que seguir. Hay un protocolo para eso, ¿no? Para sacar las muestras
de suelos contaminados. ¿Preguntas, alumnos? A ver, vamos a revisar acá, a ver las clases anteriores donde habían algunos ejemplos, ¿no? A ver, voy a revisar un momentito, por favor. Muy bien, alumnos. Creo que no tengo esta diapositiva, pero hasta aquí era la clase del día de hoy. Ya, el día el día jueves próximo estaremos tomando la primera evaluación, todo en torno a los temas que se ha desarrollado en clases, ¿ya? Yo les voy a dar casos y ustedes aplican toda esta información si fuera conveniente, ¿no? De acuerdo a las indicaciones. De eso se trata el examen. Entonces, a revisar, o en todo caso, yo les envío un balotario, ¿no? Si ustedes así prefieren. Sí, ingeniero, muy bien, muchas gracias. No sé si podría reenviarme el balotario por mi correo para yo enviarle a mis compañeros. Ya, correcto. Entonces, ahora mismo, ¿qué tenemos? Y un balotario para el examen, ¿no? Para ambas secciones, correcto. Sí, Bien, más bien, ingeniero, disculpe, mi compañera Miranda, Paula, me comentó que tuvo problemas de internet, pero sí estuvo al inicio de la clase. Miranda. Sí, Miranda. A ver, Miranda Palacios. Uh-huh. Ya delegada, correcto. Entonces ya está. Y
Otra consulta, me preguntas por qué medio sería la evaluación, por forms o por formulario. No. Yo acostumbro, ¿cómo se llama? Tomar examen. Yo les envío a la delegada una pregunta en Word, ¿ya? Preguntas en Word. En ese momento lo distribuyes, ¿ya? Y yo le doy un correo, ya en este caso un correo personal, para que me devuelvan el examen, ¿ya? Para que me envíen el examen a ese mismo correo. ¿Ya? Yo les doy un tiempo determinado y ustedes, ¿no? Cumplido ese tiempo, me lo devuelven al correo. ¿Ya? Porque el ciclo pasado ocurrió un caso bastante particular, ¿no? Bueno, eso también depende mucho de los delegados, ¿no? Disculpen. Pero, ¿qué pasó? De que la delegada me dijo, al final se lo envío al correo, pero yo prefiero recibir todos los correos de mis compañeros, ¿no? Y luego se los envío. Y nunca me enviaba. Pasaron 2, 3 horas, recién me dice, profesor, ahora le voy a enviar. Pero yo me di cuenta que muchos alumnos habían devuelto, ¿no? Ya después de haber pasado, pues, 30 minutos, 40 minutos. Y eso no es bueno, ¿ya? Yo creo que la evaluación se hace para todos, de igual, con igual tiempo, con iguales oportunidades, ¿no? Entonces, no me gusta que otros saquen, ¿no? Ventaja, ¿no? Sobre otros compañeros. Eso es inaceptable, ¿no? Eso no es, eso no se debe hacer, ¿no? Eso no es correcto. Entonces, cada alumno tiene sus propias notas, con el esfuerzo que han hecho. Unos merecen más y otros no se merecen si no han estudiado. De eso se trata, alumno. Entonces, el mismo día, yo voy a entrar acá al team, envío por correo a la delegada distribuye a todos sus, ¿no? compañeros, fijamos un tiempo y luego, ¿no? de ese tiempo todos envían a al correo indicado. ¿Ya? Así quedamos, delegada. Sí, listo, ingeniero, muchas gracias. Más bien, no sé, si me podría enviar, por favor, el PPT de la clase de hoy día también. Sí, ya, correcto. Ahora le envío juntamente con el balotario. Correcto. Muchas gracias, ingeniero. Ya, delegado. Ok, entonces nos quedamos aquí por hoy día. Hasta luego. Gracias, ingeniero, cuídese. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego con todos.